El Racing ya ha hecho oficial la no continuidad la próxima campaña de José María Amorortu, Aritz Solabarrieta ni tampoco Pedrín Menéndez. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Antes nada, no os olvidéis de darle like al vídeo, suscribíos y también comentad aquí abajo vuestra opinión. El Racing ya ha hecho oficial, no ha querido demorarlo más, aunque todavía quedan 2 partidos hasta que acabe la temporada, de que no van a continuar aquí la próxima temporada. El director de estrategia deportiva, director deportivo José María Amorortu, el entrenador Aritz Solabarrieta y el secretario técnico Pedrín Menéndez. Falta por sacar en esa nota oficial la no continuidad, que yo doy por hecha, de José Manuel Trueba Cali, el analista técnico del equipo, que fue la primera pata que empezamos a ver del proyecto de José María Amorortu en sustitución de Paco Invernón, que era un hombre de confianza de Chuti Molina, que se iba a China, y a raíz de ahí pues ya estaba atado lo de Amorortu, y es cuando recomienda que ese puesto sea para Cali Trueba. Bueno, en la nota oficial del club no salen esos 3 nombres, salen solo esos 3, mejor dicho, y no sale el de Cali Trueba, por lo que vamos a ver los acontecimientos a futuro. Pero bueno, y ya lo venís escuchando los que habitualmente lo hacéis a través de Ser Deportivos Cantabria, la frase mítica que dice Roberto de aquí no va a quedar ni el apuntador, porque está pasando ya en la estructura deportiva del club. También va a ser así en el cuerpo técnico, en el que no va a quedar nadie, y todo va a ser un nuevo proyecto que da otro giro de volante y será totalmente diferente a lo que hemos conocido hasta ahora, porque ya lo sabéis, ahora mismo no de la estructura, por así decirlo, de la comisión deportiva seguirán Alfredo Pérez y Pedro Ortiz por ser los representantes de Pitma, seguirá Víctor Alonso, que es un hombre de su total confianza, también Víctor Diego como director de Relaciones Institucionales del club, y a raíz de ahí todo caras nuevas, porque habrá un nuevo entrenador, habrá un nuevo director deportivo o manager deportivo en ese aspecto, que bueno, ahí queda un poco por conocer quién será esa figura o no, un nuevo encargado de la cantera, como es en este caso César Anievas junto a Gonzalo Colsa. O sea, quiero decir, cambia radicalmente la estructura del club hasta ahora, por lo menos en cuanto a los nombres, y vamos a ver si en su concepto futbolístico va a cambiar o no. Porque aquí hay 2 aspectos a través de los que evaluar el proyecto deportivo del Racing. Si el proyecto era únicamente proyecto de cantera en el que se asienten jugadores en el primer equipo, en el que el equipo filial ascienda de categoría, donde el juvenil también tenga un peso importante y haga una buena temporada, pues oye, es aceptable. Vamos a ver luego realmente si esta dirección deportiva, esta dirección de estrategia deportiva ha influenciado en ese aspecto o no, o realmente lo que había ya lo había, porque realmente los jugadores que ascienden del Rayo Cantabria al primer equipo del Racing se asientan en el 11 inicial. Es cierto que ha dicho Solabarrieta les ponía sobre el terreno de juego a la mayoría de ellos. Es cierto también que Javi Rozada antes así lo hacía, y es cierto que los jugadores que juegan, los canteranos quiero decir, juegan porque son mejores que los fichajes que han hecho desde fuera, ni más ni menos, porque se han hecho fichajes que han tapado a jugadores de la cantera. Por ejemplo, el caso de la delantera, se han fichado jugadores como Adrián Balboa, en su momento también se fichó a Cedric, y que jugaron por delante de Javi Siberio, que también era del Rayo Cantabria. El caso de Ricky, que es evidente que es cierto que es el mejor jugador de ese centro del campo, probablemente junto a Íñigo, ha tapado a Martín Solar. Es cierto también que en las bandas la incorporación de Soko, de Traver, de Álvaro Bustos ha dejado sin muchos minutos, aparte de las lesiones, a Marco Camus. O sea, es cierto que hay jugadores del Racing B de la temporada pasada que ahora están en el primer equipo del Racing, pero también es cierto que yo creo que no se lo han regalado ni mucho menos, sino que están ahí por merecimientos propios. Solo hay que ver en la defensa Mantilla, también Diego Ceballos, en la portería Lucas Díaz. O sea, yo sí que compro el discurso de que, oye, pues sí que se ha contado con jugadores de la cantera, pero quien les pone en el terreno de juego es ellos mismos con su juego, porque se está viendo claramente que eran los mejores. Otra cosa es el Rayo Cantabria, por ejemplo, en el que, pues oye, Amorortu yo creo que no ha fichado a ningún jugador, o si los que han fichado de fuera de Cantabria, pues quizás no han tenido finalmente esa continuidad en el 11 inicial del Rayo Cantabria, porque si miramos la alineación partido tras partido, prácticamente la mayoría de días del Rayo Cantabria eran jugadores que ya estaban ahí, o bien en el Rayo o bien en el Juvenil División de Honor, por lo que tampoco yo veo ahí una gran mano de la comisión deportiva, aunque oye, es cierto que mientras estés ahí, si se consiguen éxitos, también tú tienes tu influencia, y seguramente que a la hora de trabajar los técnicos hayan tenido una serie de condiciones que igual no tenían con Chuti Molina, porque Chuti Molina directamente eso pasaba por completo, pero que vuelva a lo mismo, que oye, que no es tampoco un peso fundamental, yo creo, de Amorortu el que el segundo equipo haya conseguido el ascenso. El División de Honor Juvenil yo creo que ha hecho una buena campaña, pero volvemos un poco a la misma historia de siempre. Entonces yo creo que sí, que se confía en la cantera y que han tenido buen éxito, pero yo tampoco veo ahí la firma de José María Amorortu, quiero decir, en ese tipo de cosas. Como os he dicho, en el primer equipo, si juegan, yo creo que es porque ellos se lo han merecido y no porque no hayan hecho fichajes que puedan taparles, porque en el centro del campo
En el puesto de Íñigo también estaban Nana y Villapalos, pero se ha demostrado que Íñigo era mejor que ellos. En la defensa hemos visto la llegada de Matic, hemos visto la llegada de Lars Gerson, que os voy a decir de ese, y se ha visto que Mantilla es mejor que ellos. En el caso de Matic hay gente que puede igual debatir, para mí es mejor Álvaro Mantilla. En el caso del lateral derecho no hay nada que decir porque no se fichó ninguno y fue mejor en este caso el bueno de Diego Ceballos. En la portería estaba la opción de Iván Crespo, Lucas Díaz, y acabó jugando Lucas Díaz, que en los últimos partidos ha estado muy bien. Y luego Irene de Lienzo en según qué posiciones, pues en las posiciones que os decía antes, en la de Martín Solar y Marco Camus, le han tapado jugadores que han fichado de fuera y que no eran producto aquí del Racing, es decir, jugadores que no se han encontrado, sino que han fichado de fuera. En el caso de los extremos, todos los han fichado. En el caso de los medios, también ficharon a Ismael Bentique en su momento y tapaba esa posición de quizás de Martín Solar, lo que os decía también en la delantera con Javi Siberio. En la media punta sí que es cierto que se ha confiado en Pablo Torre, pero porque yo creo que estaba a mejor nivel que Álvaro Cejudo y por eso jugaba a Pablo Torre. De hecho, el propio Cejudo en una entrevista en Ser Deportivos Cantabria decía, le preguntaba a Roberto, ¿cómo llevas el tema de la competencia con Pablo Torre? Y decía Cejudo, pues jodido porque es mejor que yo. O sea, hasta el propio Cejudo lo reconocía. Yo creo personalmente que está totalmente justificado que Aritz Solabarrieta no sea el entrenador del Racing el próximo año, porque pese a que sí, que diga que ha hecho la mejor segunda vuelta de España, de la segunda división B, creo que se le ha visto que en momentos clave de la temporada no ha sido capaz de poder dejar su firma, dejar su huella, mejorar al equipo, sino que se ha limitado a improvisar según qué acciones y así le ha ido al Racing. De hecho, también en la primera vuelta, y esto es un vídeo que ya hice anteriormente, Aritz Solabarrieta entrenaba al equipo y 3 primeros partidos, 3 derrotas que han condicionado luego la clasificación del Racing, y es evidente que con cualquier otro director deportivo y cualquier otro entrenador, un entrenador que sus 3 primeros partidos pierde los 3 siendo el Racing, que teóricamente es el gallo de la categoría, y qué decir del gallo del grupo, el equipo con más presupuesto, dejando un poco de lado el tema de los filiales, porque ahí siempre es una gran incertidumbre, pues oye, no puedes permitirte esos resultados, por lo que yo creo que Solabarrieta, que igual en un futuro puede ser un buen técnico, yo creo que en el corto plazo va a ser muy complicado verle en una encrucijada como la actual. El caso de José María Morrotu, idem de Lienzo, creo que no ha sabido medir lo que era el Racing, creo que no ha sabido medir lo que era el racinguismo, y aquí sí que puedo dejar un poco en parte el tema de lo que él decía. Él difícilmente le habíamos podido escuchar que el objetivo era el ascenso, sino que hablaba de consolidar un proyecto. Aquí la incertidumbre es si cuando él se reunió con Alfredo Pérez, si cuando Alfredo Pérez le contrata a él, en ese momento ya hablan de un proyecto a largo plazo, similar al ascenso, oye, un proyecto de cantera que es compatible, yo creo, con ascender, porque el proyecto de cantera que yo concibo es un proyecto en el que los jugadores puedes fichar 4, 5, 6 jugadores diferenciales, luego nutrirte de una base como la que hay ahora, de jugadores, por ejemplo, que van a seguir el próximo año, como puede ser el caso de Álvaro Bustos, de Patrick Soco, jugadores que te pueden dar un salto de calidad, y después el resto canteranos. Es decir, para irte a fichar jugadores a un coste alto, que no te vayan a ser titulares indiscutibles, que no vayan a ser ni siquiera titulares, creo que pasa están los canteranos, que tienen mucha más hambre, que además te pueden dar un rendimiento importante, y porque también el aspecto económico es un poquito egoísta esto, pero sí es cierto, no te van a cobrar lo mismo que jugadores que vayas a ir a fichar de fuera. Por lo que yo creo que ese es el aspecto que no ha habido en ambos. Yo no sé si Alfredo Pérez realmente quería un proyecto de cantera como le prometía José María Morrotu, o si realmente en esa conversación entre ambos no hubo ese funcionamiento y ambos dieron por entendido que sí, que lo que ambos querían era lo mismo, pero parece ser que no ha sido así. Entonces yo ahí lo dejo un poco en el interrogante, si el proyecto que quería Alfredo Pérez era el mismo que quería José María Morrotu. Y yo pongo por otra parte a Pedro Menéndez en toda esta historia. Creo que Pedro no es un hombre que ha palpado el amorrutismo desde bien pequeño, como el caso de Aritz Solabarrieta, que es claramente un producto de José María Morrotu, sino que Pedro Menéndez ha estado tremendamente condicionado con las, vamos a decir así, las pautas, premisas que marcaba Morrotu a la hora de fichar. Ya os comentábamos en su momento el tema de que no se querían jugadores cedidos, sino que querían ser jugadores en propiedad, que se ponía un límite de edad a la hora de las contrataciones. Bueno, yo creo que eso ha mermado, de hecho, mucho el mercado de fichajes del Racing. Sin ir más lejos, el caso de Ricky es un ejemplo de un jugador que en verano no se quería porque era un jugador cedido, y que luego en el mercado invernal te ha dado un salto de calidad muy importante, porque yo ahí, una vez más, y hablando un poco más en genérico del aspecto deportivo, creo que lo que te condiciona mucho más el futuro no son jugadores cedidos, porque en el caso de Ricky te cambia la temporada prácticamente él en el centro del campo, sino yo creo que es mucho más pesado pues fichar jugadores, igual sí de cierta edad, como puede ser el caso de Lars Gerson, que luego, pues oye, no te puede sacar un rendimiento importante. Pero bueno, yo por eso creo que Pedro Menéndez ha tenido
errores en su gestión es evidente porque es al final el último responsable de fichar, o mejor dicho, el primer responsable de fichar, aunque luego tenga que pasar una serie de filtros, y ha habido jugadores pues, que a todas luces no han dado el rendimiento. Probablemente si tiremos la cifra de jugadores que hayan aceptado en el tema de los fichajes, pues sí que acepto, yo creo, en el caso de Patrick Soko, aunque yo creo que a Patrick le va a hacer falta un entrenador que le explique un poco más táctica y movimientos y no que le chille tanto, porque igual le puede aturullar en todo. Yo creo que le salió bien el fichaje de Álvaro Bustos. Probablemente Matis creo que es un jugador que también le ha podido venir bien, y luego a raíz de ahí el caso de Cedric ha tardado en explotar, pero ahora mismo el Cedric actual es un jugador para quedarnos, yo creo, para la próxima campaña. Luego el resto, pues oye, podemos hablar un poco ahí de si ha sido más acertado o no, o el tema de Isma López para el lateral izquierdo, pero en general creo que hay más borrones que aciertos en esa lista, aunque evidentemente con un director deportivo por encima, con un jefe por encima, creo que la responsabilidad no es tanto de Pedro Menéndez, sino de quien tenía por encima. Yo sabéis que buceo mucho en las redes sociales, me gusta pues, ver a ver qué ponen los diferentes jugadores, aficionados y demás, y hay dos reacciones que yo destaco por encima de todas, que es el tuit que pone Jordi Figueras, en el que no alude directamente a la notificación oficial del Racing, pero todos sabemos que va por ahí. De hecho, Jordi Figueras en Ser Deportivos Cantabria contaba en su momento lo de me ha parecido una cerrada impresionante lo que me han hecho, y también otro exjugador del Racing respondía al tuit como es Javi Siberio diciendo gracias por nada. Y todos sabemos el tema de Javi Siberio, cómo salió de aquí, que no tuvo suerte ni con Chuti Molina, ni tampoco ahora con José María Morortu. Esas son las reacciones que he visto. Si desde que voy grabando el vídeo hasta que lo publico veo alguna actualización, lo iré poniendo aquí y ya lo veréis con captura de pantalla, esas diferentes reacciones, aunque me da a mí la sensación de que no vamos a ver demasiadas rajadas de los integrantes de la plantilla, porque todavía quedan 2 semanas para acabar la liga, y aunque hay casos de jugadores que puedan no tener su relación perfecta con este tipo de personas que están en la comisión deportiva, pues oye, tampoco lo creo que lo exterioricen, y vamos a ver si hay también jugadores que les despiden con muestras de cariño, al menos públicamente en redes sociales. ¿Y ahora cuál va a ser el futuro del Racing? Pues lo veremos y lo escucharemos en los próximos días, seguro en Ser Deportivos Cantabria, porque os animo, como siempre, a que escuchéis los diferentes programas donde tendréis la última hora del Racing y qué va a ocurrir con el futuro proyecto de los verde y blancos. Ahora, como siempre, llega vuestro turno, así que si el vídeo os ha gustado, ahí quiero ese like, suscribíos para que la comunidad continúe con su crecimiento, y después, por último, dejadme vuestra opinión. ¿Qué os parece el paso de Amorortu, Solabarrieta y Pedro Menéndez por el Racing? ¿Dejaríais alguno de cara al año que viene? ¿Os parece bien que les hayan cesado a todos? Bueno, en definitiva, lo que queráis sobre el tema, aquí abajo en comentarios o luego en Twitter y en Facebook, que también subiré el vídeo posteriormente. Muchas gracias como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!